Bueno, muy bien, lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado ante el corte, que está con nosotros el economista Gastón Núñez. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Muchas gracias, como siempre, por el espacio y muy contento de estar contigo y con tu audiencia. bueno, muy bien, muchas gracias. Informe sobre dinámica de mercado laboral, problemas de empleo en el departamento de Paysandú, periodo 2022, febrero, junio 2023, que lo realizó el economista. Sí, una sola aclaración. En realidad, si bien hablamos de febrero 2022, junio 2023, como los números se trabajan para suavizar las estadísticas y para ampliar los tamaños de muestra, para hacer mejores los números, el INE los hace de manera trimestral. En realidad abarcaría desde diciembre de 2021 o de enero de 2022, con lo cual es un año y medio completo. Ahí está. O sea que tendríamos que cambiarle el título. Sí, ponerle pero el título, a ver, fines del si bien 21. es correcto ponerlo así, tiene datos un poquito anteriores, pero básicamente tiene un año y medio sí, de datos mensuales. Exacto. Bueno, ¿y cómo arrancó toda esta idea? Pues, en base a una preocupación grande, en realidad, de que estamos teniendo, a ver, en realidad el problema del desempleo en Paysandú no es nuevo. Perdón, los problemas de empleo en general, porque el desempleo es la parte más grave, pero no es la única, ni es la más grande de como es de los problemas de empleo en Paysandú. A ver, tenemos una cantidad de informales de 13.100 personas, 13.105, que son ahí la suma de los 3.424 y 9.682 que aparecen. Dentro de esos, en realidad informales, inclusive hay un enorme porcentaje, 3.424, que son subempleados, es decir, que no completan una jornada de 40 horas semanales. Tenemos 6.900 personas que son directamente desempleadas, estos son números de junio de 2023, y tenemos 3.360 personas que, si bien están ocupados, o sea, formalmente, o sea, tienen cobertura de seguridad social, no logran cubrir la jornada de 40 horas semanales. Por informal se entiende aquel que no tiene cobertura de la seguridad social, ¿no? Estamos en niveles de 1 de cada 4 sanduceros que trabaja no tiene cobertura de la seguridad social. De hecho, en realidad ese número se empeoró. En parte estamos recién procesando los números del nuevo dato, que es el de julio. De hecho, después, si se quiere, podemos ahondar un poco en eso. Empeoraron todavía. Pero eso, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice? Que en un mercado de 58.700 personas, 59.000 personas, hay 23.500 con problemas graves de empleo. Esto quiere decir, o que no llegan a cumplir la jornada de 40 horas semanales, o que en realidad no tienen cobertura de la seguridad social, o que están desempleados. Y en algunos casos que tienen esas condiciones, por ejemplo, que no tienen cobertura y aparte no llegan a cumplir la jornada laboral, combinadamente. Con lo cual, en realidad tenemos, ¿y eso qué representa? 4 de cada 10 sanduceros. El 40% de la población económicamente activa, es decir, aquellos sanduceros que trabajan o quieren trabajar, tienen problemas graves de empleo. Esto en realidad, ¿por qué en realidad empezamos a estudiar este fenómeno? Porque veíamos que, en primer lugar, tenemos niveles de desempleo enormes, estamos generalmente en el podio. En realidad ahora estamos en el 6º lugar, pero ¿por qué? Porque en realidad hay otros departamentos que se han caído estrepitosamente. Hoy tenemos más desempleo que en Durazno, y en Durazno hace 7 meses, 8 meses teníamos un desempleo que era 4 veces inferior. O sea, tenía 3% y ahora tiene por encima del 12%. ¿Pero eso por qué? Porque se cerró el tema de la construcción de UPM del Ferrocarril Central. Pero si en realidad si eso hubiera seguido, Paysandú, Río Negro y Salto, que son los más afectados junto con Artigas, siempre están liderando el podio. Empezaron a aparecer el caso de Durazno ahora y el caso de como es de 33 también, pero básicamente igual seguimos teniendo más de 12 departamentos con más del 10%. Entre ellos Paysandú, que sigue en todo este periodo tuvo de 18 meses, tuvo 4 por abajo del 10 y ahora siempre por arriba del 10 y ahora venimos por arriba del 11 hace 4 meses y estuvimos en el 12 en algún momento del año pasado, que es hacia donde vamos, lamentablemente. Estos son los números. Sí. Ahora, ¿por qué se dan estos números en Paysandú? Estos números se dan en Paysandú, pero se dan también en el litoral. Sí. O sea, con lo cual no es solo una consecuencia, no es solo una cosa absolutamente focalizada en Paysandú. Pero claramente en Paysandú están teniendo de sus peores expresiones junto con Salto y Río Negro. Río Negro hace 6 meses que es el departamento con mayor desempleo del Uruguay. Sí, estaba leyendo hoy en Diario Crónica de Mercedes que hay una preocupación tremenda porque cerraron 20 comercios. Claro, cuando uno empieza a mirar todos los números, no solo el desempleo, Paysandú está peor que Río Negro, porque tiene menor informalidad.
Claro, ¿Ah? pero ¿qué pasa? También hay más cantidad de gente. Claro, claro, acá países. No, está bien, pero estamos hablando siempre de porcentaje, no en cantidad, obviamente. Claro. No en cantidades, no hay duda. A ver, en relación siempre a la cantidad de gente, digamos, lo que estamos teniendo es básicamente un problema grave con la frontera, eso no hay duda y no hay que desconocerlo, y una ausencia total de políticas de empleo focalizadas en términos regionales. Absolutamente nada. Ni siquiera para enfrentar esta coyuntura esta coyuntura del problema cambiario, de la diferencia cambiaria con Argentina. Más que la diferencia cambiaria, porque en realidad acá con Argentina el problema no es la diferencia cambiaria, sino que es el diferencial de precios. O sea, ¿a qué me refiero? Más allá de las fortalezas de las monedas, lo que hay son una estructura de precios totalmente distinta, ¿sí? Que tiene en parte su explicación la diferencia de fortaleza de las monedas, pero no es lo único. En realidad, en muchos casos, la explicación de la diferencia de precios no está en la diferencia cambiaria, sino que está en realidad en la apropiación de renta extraordinaria por parte de algunas multinacionales y algunos grandes distribuidores. Porque acá, creo yo lo he dicho muchas veces, es claro que en realidad el problema no es un problema de los pequeños comerciantes de Paysandú. Suponiendo y tomando en cuenta el porcentaje, no de los que están sin empleo, de los que tenemos empleo, Sí. y no vamos a la Argentina, ¿qué pasa cuando voy a comprar? A las 2 semanas me quedo sin plata. ¿Qué sucede? Bueno, yo en realidad recuerdo, ¿no? Hace 4 meses vino el secretario de Presidencia, ¿no? Sí. A decirnos que la culpa del desempleo en Salto era de Lima, ¿no? Entonces no terminamos de entender en realidad si la culpa en Salto es de Lima, ¿por qué la culpa acá no es de Olivera? Ah, no, porque supuestamente Lima, en realidad, en base ideológica, un disparate total, en base a su ideología, no impulsaba las inversiones. Ah, pero los dos tenemos el mismo problema de desempleo y de subempleo y de informalidad. Entonces, ¿cuál es el problema? No parece ser las acciones de las intendencias en el sentido de cómo lo planteaba Delgado. Sin embargo, a ver, está claro que Lima lo que ha hecho, me puede gustar más o menos lo que ha hecho, es todo el tiempo exigir que pasen cosas. ¿Qué ha hecho Olivera? Nada. ¿Qué ha hecho la FLUF? Nada. ¿Qué ha hecho Caram? Nada. En términos discursivos, al menos. Yo no lo he visto decir una sola vez. De hecho, lo que he visto decir es que la culpa de lo que pasa acá es de la gente que va a comprar del otro lado. Ahora, yo me pregunto, si uno tiene la posibilidad de ir a 2 comercios, en un comercio lo que va a comprar le vale 5 y en otro le vale 3, y es el mismo producto, exactamente el mismo producto, en realidad cualquiera, a no ser que tenga cierta fidelidad con un determinado comerciante, en realidad si basa su decisión en precios, va a comprar a ese lugar. Pero aparte acá hay otra cosa, y con esto quiero ser claro, porque acá el problema en sí es el gran contrabando y aquellos que van a consumir pudiendo hacerlo de este lado. Pero en realidad la mayoría, mucha de la gente que va, no es por eso. Pero la pregunta sería, entonces, en vez de pedirle que no se peguen un tiro en el pie, ¿por qué no toman medidas para que la gente no se pegue un tiro en el pie? Porque las medidas lo que hacen es brillar por su ausencia. Y la respuesta a eso es lo siguiente. No se toman medidas, por ejemplo, en términos de restricciones en los puentes, porque saben que con los bajos niveles salariales que tenemos en Uruguay, bajos niveles salariales en términos de poder de compra. Sin embargo, esos son altísimos cuando vamos al poder de compra si cruzamos del otro lado. Lo que se hace, si se cierra el puente en términos de, por ejemplo, una medida de 0 kilo, en realidad se cierra la única válvula de escape que tiene el litoral en términos sociales. O sea, en términos de no terminar que mucha gente caiga dentro de la pobreza y que termine consumiendo menos. ¿Sí? Pero entonces, a ver, acá hay medidas para tomar y la primera medida central es dejar de planchar el dólar. ¿Sí? O sea, Uruguay hoy tiene el mismo nivel de atraso cambiario que Suiza. ¿Y Suiza de qué vive? De importar capitales. O sea, su producto es atraer dinero. Está bien que esté atrasado cambiariamente. ¿Por qué? Porque en realidad esa es su forma de sobrevivir. Uruguay está al mismo nivel que Suiza. Es un disparate. Tenemos el peor atraso cambiario del siglo. Lo están diciendo las gremiales agropecuarias, lo están diciendo las gremiales empresariales. Y ahora bien, ¿y por qué lo hacen? Porque es la única manera que tienen, porque no tienen otro argumento, otra forma de poder estabilizar medianamente los precios, porque si no se le van los precios para arriba. Entonces, pero no genuino, es totalmente coyuntural y en el momento que uno le saque ese corset,
en realidad lo que va a pasar es que van a subir. Y la pregunta es, entonces tenemos que sobrevivir con este nivel muy, entre comillas, bajo de inflación, pero en realidad con magros salarios y con afectación de la competitividad. Porque, a ver, Uruguay produce, somos 3,5 millones, no llegamos a 3,5 millones, y produce para 30 millones de personas en términos alimentarios. Entonces, nuestro mercado, el 90% de nuestro mercado en términos alimentarios es afuera. Entonces lo que tenemos que hacer es vender para afuera. ¿Sí? Bien, entonces, ¿el punto cuál es? Si el 90% de eso lo cobramos a una moneda devaluada, como es el dólar en relación al peso en este momento, en relación a donde debería estar, hoy el dólar en realidad, en relación debería estar en realidad por encima de los 48 pesos, y sin embargo está en 38. Ese es el problema, y ahí está, eso es parte del problema, y ahí están las medidas que pueden tomar. Ahora bien, son definiciones de política, acá nadie es inocente. Siempre se pueden tomar opciones distintas, y las opciones distintas no están poniéndose arriba de la mesa. Con realidades de este tipo. La realidad de Paysandú es dramática en términos de empleo. Estamos a niveles de 2005. Como le gusta hablar en realidad al gobierno comparando con el gobierno anterior, yo le voy a decir clarito, o sea, estamos a niveles de salida de la crisis del 2002. Eso es lo que es la situación de empleo hoy en Paysandú. Entonces, la pregunta es, y quiero aclarar que en realidad hay otros departamentos que, acá es el 40%, hay otros departamentos que es el 50% con problemas de empleo. Entonces, teniendo estas realidades, ¿no será hora de empezar a hacer algo? Porque lo que han hecho hasta ahora es no hacer nada. O inclusive agravar el problema en algunas cosas, como por ejemplo con la política monetaria y en realidad y con la dejadez en el sentido de no hacer nada, porque, a ver, el no hacer nada también es una definición política. Y en economía no hacer nada no es ni en economía ni en política, no hacer nada no es algo que es neutro. No hacer nada tiene efectos. Y acá está lo que está pasando. En términos de empleo no se está haciendo nada. Ni a nivel del gobierno nacional, ni a nivel del gobierno departamental. Que aparte, en realidad, hace lo que más llama la atención es que estamos en el doble de desempleo y en muchos peores niveles generales, en el doble de desempleo y en el triple de problemas de empleo que teníamos hace 7 años, y hace 7 años el actual intendente pedía la emergencia laboral. Y ahora lo que dice que el problema de la emergencia laboral es porque las señoras, si las llamo, se van a hacer las uñas de apilarse en Colón. Parece complicado, ¿no? ¿Y por dónde vendría la mano de aumentar la mano de obra? Bueno, en primera instancia empezar a hacer políticas definidas y activas de empleo. Hoy en realidad no hay políticas activas de empleo, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar de incentivar en realidad es con medidas que vayan a nivel específico, o sea, que vayan específicamente a incentivar la creación de empleo, pero a su vez eso no solo medidas específicas, sino medidas generales. Y la primera medida general es corregir el atraso cambiario. Obviamente que nadie está planteando en realidad que estas medidas se hagan de un día para el otro, porque eso también tiene efecto. Pero en realidad claramente se puede hacer, por ejemplo, lo que se llama las microdevaluaciones, en realidad ir acelerando en relación a la inflación mínimamente el movimiento del dólar, y en realidad las microdepreciaciones, pero no serían devaluaciones, y entonces con eso se iría ganando competitividad y por lo tanto habría más dinero circulante y por lo tanto se generaría más trabajo. El intendente incluso lo ha anunciado en nuestro informativo que ahora se viene en obra, por ejemplo, la del tratamiento de efluentes residuales. Sí, obra que en realidad ya tenía, se hizo la licitación, pero ya tenía el financiamiento del periodo anterior, ¿no? Claro, sí. Eso está perfecto. Lo recuerdo porque yo cuando trabajaba en la administración Caraballo... ¿Cómo? ¿Esas obras estamos hablando de que pueden traer empleo? Nosotros hoy tenemos 23.500 personas con problemas graves de empleo, ¿sí? Dentro de los cuales hay 7.000 desempleados, número más, número menos. Sí. Esa obra con suerte tendrá un efecto de 100. La Plaza Constitución se va también a remodelar. Bueno, claramente, en realidad, le pongo un ejemplo, la Plaza Constitución, por lo que tengo entendido, cuesta $2,5 millones de dólares, ¿sí? Nosotros en el gobierno del doctor Caraballo, cuando propusimos y de Mario Díaz, cuando propusimos el fideicomiso, que después se aprobó, pero se está usando, por ejemplo, para hacer esa plaza, pusimos jornales solidarios, un sistema de jornales solidarios que con ese dinero
que se está haciendo en la Plaza Constitución, se podrían tener 1000 puestos de trabajo en un año, durante un año, de tipo jornal solidario. Bueno, la pregunta es, en realidad, en este momento, con 23.500 personas con problemas graves de empleo y 7.000 desempleados dentro de ellos, en realidad, ¿el dinero hay que ponerlo en hacer una fuente nueva en la Plaza Constitución? ¿O hay que tratar de bajar esos niveles, hay que tratar de ponerle dinero en el bolsillo de la gente? Hoy anunció el intendente de que arranca las obras para los barrios, por ejemplo, Antena 35, todo en el marco del plan Avanzar. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El plan Avanzar, que era el plan de erradicación de asentamiento, que le cambiaron el nombre. En realidad, por lo que tengo entendido, este gobierno se planteó una política de asentamiento cero. Empezó con 500 asentamientos, hoy hay casi 600, o sea, con lo cual, eso en términos generales del departamento. Bienvenido sea, en realidad, sobre todo para esas familias, porque estamos hablando de que están más abajo en la sociedad. Bienvenido sea. O sea, la pregunta es, en realidad, tuvimos que llegar casi en este momento estamos en septiembre, estamos a 13 meses de las elecciones. ¿Tuvimos que llegar a un año de las elecciones para que empezaran a regularizar asentamientos? O sea, insisto, ese tipo de obras seguro que son buenas y que hay que hacerlo. Insisto, con ese tipo de... si no hay medidas específicas para reactivar el empleo y medidas generales, en realidad con eso son parches. A ver, lo voy a poner en términos... Yo sé que la comparación no tiene sentido por la dimensión, pero para que se entienda, el eje Ruta 5, Tacuarembó, Florida y Durazno tuvo un desempleo promedio durante 2021 y 2022 del 3 y el 5%. Y hoy tiene un desempleo promedio del 11%, ¿sí? Con lo cual, en realidad, el efecto de ese tipo de construcciones tan grandes es enorme. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros acá no se está planteando nada ni cerca de parecido y no necesitaríamos algo así como para paliar eso a través de una sola obra. Con lo cual, bienvenido sea, en realidad, la inversión pública en términos de... Inversión pública ya estaba financiada, ¿no? En términos de erradicación de asentamiento, en términos de la planta de afluentes, pero eso no va a cambiar la realidad laboral, si no hay medidas generales. Me pasó una pregunta, no sé si te la puedo hacer, no. Gastón. Si el dólar estaría a 48 pesos, los productos se van mucho más caros y la brecha con Argentina aún más, ¿qué hacemos ahí? En realidad, a ver, el efecto del aumento del dólar es un efecto que se da solo sobre los productos que se compran en dólares. A ver, quiero ser claro con esto. No solo sobre las casas ni sobre los autos, por ejemplo. No. A ver, si yo lo que consumo es un producto que está importado, ese producto sí va a tender a subir. Sin embargo, un producto de producción nacional no. ¿Estamos de acuerdo? Y un producto de fabricación nacional, entonces va a estar más barato en pesos, ¿sí? Lo que plantea el oyente, mejor dicho, disculpen con la costumbre de la radio, lo que plantea el televidente, es en realidad lo que se conoce en economía como el coeficiente de deslizamiento. O sea, cuando tenemos economías en las cuales hay más de un valor numerario, más de una moneda que se pueda transar, como es Uruguay, que es un caso muy raro, no, en general eso no pasa, cuando hay movimientos en una de las monedas se puede transmitir el efecto a precios en la otra, ¿sí? Eso se llama coeficiente de deslizamiento, ¿sí? Cuando es el coeficiente de deslizamiento que hoy tenemos en Uruguay no es tan alto y aparte en realidad impacta sobre aquellas mercaderías que son importadas, no sobre las mercaderías de origen nacional, que aparte son las que más deberíamos proteger. Si bien eso por un lado, pero aparte vamos a entendernos, en ningún caso, en realidad lo que planteábamos recién es que el nivel de 48 es el nivel que debería estar el dólar si no lo hubieran artificialmente bajado. En realidad, y nadie está planteando, porque sería un disparate económico, plantear que en realidad en un día, o en un mes, o en 3 meses, esto pase de 38 a 48. Nada que ver. En realidad estamos pensando, cualquier analista económico serio pensaría eso en torno a un año y medio. Sí, pero ir corrigiendo, porque en realidad la inercia ahora es no corregir y profundizar el problema. Está planchado. Exacto.
La última, está buena la charla. En base al estudio que hiciste, ¿cuánto es el total de desocupados en Paysandú? El total de desocupados, junio 2023, es 6.900. Pero el total de personas con problemas de empleo son 23.366 personas. O sea, 23.500 personas de una cantidad de ocupados de 51.800 y una cantidad de personas de población económicamente activa, es decir, aquellos que trabajan o quieren trabajar, de 58.700. De esos 58.700, 23.500 tienen problemas de empleo. Y eso no es solución con pocas obras o no, algunas. Ni cerca, porque en realidad tenemos problemas de todo tipo. A ver, quiero ser claro con esto. Esta es la estimación de mínima. Hay más problemas. Voy a explicar por qué. Los problemas que están planteados en el estudio que realicé son desempleo, son informalidad, es decir, no cobertura de la seguridad social, y subempleo. Pero esto no tiene incluido ingresos bajos, o sea, en realidad salarios sumergidos, salarios, digamos, de no subsistencia. Que, por ejemplo, el Instituto Cuesta Duarte del PCNT lo cifran 25.000 pesos líquidos. Yo creo que en realidad cuando crucemos eso, que lo pienso hacer para fin de año, ya con los números completos de este año, vamos a estar hablando de que en vez del 40% probablemente estemos cerca del 50%. Entonces estamos hablando de un problema que la mitad del mercado laboral está afectado por algún tipo de problema. ¿Ah? Esto es excluyendo el problema de los ingresos bajos. Cuando incluyamos, o sea, los salarios sumergidos, cuando incluyamos eso, esto va a ser todavía peor. Pero, perdón, eso es la inclusión en un estudio. Pero la realidad está pasando ahora. Pasa ahora. En realidad, el último estudio del Cuesta Duarte de 2022 habla de que el 25% de los salarios en Paysandú son sumergidos. Con lo cual, claramente, la inmensa mayoría de esos deberían estar ya metidos en estos números que nosotros tenemos. Pero lo que hay claro es que va a haber más gente con problemas, ¿sí? Y como último dato, el estudio lo hice en realidad, como te decía, en 1 año y medio. En estos días, que yo lo publiqué el 30 de agosto, pero a nivel de medios acá fue ayer o anteayer. En estos días, el 5, salieron los datos de julio. Con los datos de julio, en vez de ser 24.366 personas, perdón, 23.366 personas las que tienen problemas graves de empleo, ahora son 24.600. ¿Esto qué quiere decir? En un mes tenemos 1.250 personas más con problemas graves de empleo. O sea, esto se viene agravando fuertemente. Y es complicado. Muchas gracias, Gastón. No, gracias a ti, Néstor. Muchas gracias por el espacio, como siempre. El economista Gastón Núñez con nosotros. Pausa.